Que la élite política que se oponga a los postulados revolucionarios como la reforma agraria y la protección a los obreros, pues no tendrá cabida en el nuevo sistema político que se está construyendo. Hay violación a la Constitución General de la República, violan el pacto federal, hay una manipulación del proceso electoral y las libertades políticas, por lo que es declarado desaparecido los poderes constitucionales en el Estado de Derecho. ¿Me explico? Muy bien. Hasta aquí estos tres estados, y nombramos al general licenciado José Inocente Lugo Gómez Tagle, que se va a encargar una vez más de reconstruir el orden constitucional en el estado. Hasta aquí hago la siguiente mención. Los estados de Tabasco, Colima y Guerrero, el presidente Cárdenas se confronta con la estructura callista entendida como gente adicta al general Plutarco Elías Calles. No se quiere enfrentar directamente con el general Calles en estos tres momentos. Sin embargo, en diciembre de 1935 todavía siguen estas rupturas y estas estires y aflojas entre la gente adicta a Plutarco Elías Calles y el general Cárdenas. Aquí les llamará la atención que a diferencia de los otros casos, ¿por qué les estoy poniendo 4 estados en específico? Porque es la única vez que sucedió en la historia del Senado de la República de la desaparición de poderes que en un solo día el Senado de la República declara desaparecidos los poderes en 4 estados. Vamos a analizar cómo pasó esto. Muy bien. El general Calles, como si ustedes acordarán, salió a Estados Unidos el 19 de junio del 35 y regresa el 13 de diciembre a la Ciudad de México acompañado de este buen hombre que estoy señalando con el cursor. Ese buen hombre es Luis Morones, el que era el dirigente de la CROM. Para los que son muy jóvenes, Luis Morones en esa época es como si fuera Fidel Velázquez de todavía los que nos tocó escuchar lo que era Fidel Velázquez. Bueno, el general Calles arriba, pues para ver definitivamente dar un nuevo golpe y dejarle en claro al presidente Cárdenas quién es el que realmente manda, porque recuerden que Plutarco Elías Calles gobierna el país detrás de la silla presidencial. Entonces, si ustedes recordarán, cuando empezamos y hay el cambio de gabinete, había 17 diputados adictos al general Calles y 5 senadores adictos a él. El 14 de diciembre, en el Pleno del Senado de la República, hay una sesión para desaforar a esos últimos 5 senadores. Aquí ustedes están viendo un boletín que yo consulté en el archivo del general Calles, donde estos senadores se manifiestan que simplemente por ir a recoger al general Calles cuando arribó a la Ciudad de México, argumentan que efectivamente están en contra de ellos. Y la situación en el fondo no es esa, sino simple y sencillamente empezaba el general Calles a querer recobrar su influencia política, pero el presidente Cárdenas se le está negando. Entonces, la primera medida es calmar a esos senadores y los desafueran. Pero esa situación continúa porque los ánimos están tan exacerbados. Si ustedes pueden analizar la prensa es exquisita en ese momento de análisis, porque ustedes están viendo que a cada momento hay pronunciamientos de la prensa diciendo que gente de General Calles hizo esto, gente de General Calles hizo aquello, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todas estas medidas van a cristalizar el 17 de diciembre del 35, donde solamente 4 senadores son los que van a argumentar los 4 debates. Prácticamente es un senador por dictamen que va a hablar en contra de estos gobernadores. En general, a estos 4 gobernadores se les vuelve a acusar de obstrucción al plan sexenal, violación a la Constitución General de la República, ruptura del pacto federal, manipulación del proceso electoral y falta de libertades políticas. El debate es tan acalorado, pero tan acalorado, que, imagínense nada más, el Senado, después de que declara desaparecidos los poderes constitucionales en Guanajuato, Durango, Sinaloa y Sonora, ya tenía preparados a quienes iban a protestar como gobernadores provisionales. Tal es el caso que aquí, como están viendo, la foto que esté tan oscura, pero son las épocas de 1930 y encontrar estos personajes es un poco complicado.
Tanto el diputado Enrique Fernández Martínez como el general Severino Ceniceros se encontraban afuera del salón de sesiones cuando se estaba discutiendo la desaparición de poderes. Termina la desaparición de poderes, oficialmente se nombra una comisión para ir a pedirle al presidente Cárdenas una terna, como lo mandata la Constitución, para nombrar a los gobernadores. Esta terna llega, la pide a las 20 horas, la terna llega a las 20:30, o sea, ya estaba totalmente, fríamente calculado para deponer a estos gobernadores adictos al general Calles. Y les menciono, tal es el caso que los gobernadores electos provisionalmente, pues estaban afuera del salón de plenos y protestan, hacen la protesta constitucional ahí delante de los senadores. Y vuelven una vez más a tener esta misión, beneficiar al proletariado del campo y de la ciudad. Los otros dos estados, la Cámara de Senadores manda, en este caso al general Gabriel Leiva, le manda un telegrama, así como al general Jesús Gutiérrez Cázares, que son los nuevos gobernadores tanto de Sinaloa y Sonora respectivamente. Muy bien, ante esta situación el general Calle, pues obvio está, no se iba a quedar con las manos cruzadas y decide mandar una comunicación que también encontré en el archivo, que me extraña que otros investigadores no hayan caído en ese documento que hice yo, donde el general Calles le pide al gobernador Manuel Páez, a este que estoy señalando con el cursor, que haga un manifiesto declarando la arbitrariedad que está haciendo el gobierno cardenista por violar la soberanía de los estados y de poner en una sola sesión a 4 gobernadores, lo que nunca en la historia del Senado de la República había ocurrido y no sé si vuelva a ocurrir, pero es histórica esa sesión del 17 de diciembre. Entonces el gobernador Manuel Páez lanza esta protesta, la cual no tiene ninguna cabida, nadie hace caso a esta protesta, y entonces el general Calles, recuerden que vino de Estados Unidos, entonces hace unas declaraciones a 2 periódicos, al Universal Service y al United Press, para ver si hay un apoyo en el ámbito internacional. Esto no va a ocurrir porque efectivamente, recuerden que también estamos en 35 y tenemos prácticamente el fantasma de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, faltan 4 años para que estalle, pero ya está recorriendo el fantasma de la Guerra Civil Española, ya está corriendo la Unión Soviética en varias cuestiones de política internacional, o sea que en estos momentos el país, pues para que realmente tuviera apoyo extranjero, era muy difícil. Esta situación pues no se da, no hay resonancia hacia el general Calles, y entonces, ¿qué procede? Como el general Calles sigue haciendo todavía cuestiones para poder recuperar el poder, en el mismo Senado se vuelven a reunir y piden, ojo, esto es muy importante, piden la expulsión del general Plutarco Elías Calles, sí, el líder que fundó el Partido Nacional Revolucionario, piden su expulsión tanto del partido como del Ejército Federal. El Senado manda comisiones al Partido Nacional Revolucionario y a la Secretaría de Guerra y Marina, en aquella época así se llamaba hoy la Secretaría de Defensa, para que expulsen al general Calles de estas 2 instancias, lo cual ocurre. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de ir al archivo del general Calles, ahí van a ver la carta de expulsión que todavía honra en los expedientes del general Calles. Pero no solamente bastaba esta situación de expulsarlo del partido, ni del ejército, ni de la política. El general Calles seguía todavía exacerbando su poder y da un coletazo en abril del 36. En abril del 36, su gente en el estado de Veracruz vuela un tren. Un tren iba a población civil por obvias razones. Y esto es determinante para el presidente Cárdenas. A partir de esa situación y de esa volcadora del tren, el general Cárdenas no le queda claro, ya no tiene duda alguna de que efectivamente hay que expulsar al general Calles del país. Y el general Calles es expulsado el 10 de abril de 1936. Esto es una anécdota muy famosa de que lo sacan de su cama y lo conducen al avión. Eso pues no es cierto, porque efectivamente le avisan en la noche sí lo agarraron con la pijama,
Pero al otro día, así como lo están viendo ya vestido con abrigo y saco, así es como lo llevan al aeropuerto y el general Calle se va al exilio, se va a Estados Unidos y regresará hasta 1942, cuando el presidente Vila Camacho convoque a los expresidentes para la unidad nacional. Entonces, ya estando en Estados Unidos, el general Calles todavía sigue buscando tener apoyo. En la convención de la American Federation of Labor, hay las razones por las cuales a su consideración lo expulsó el presidente Cárdenas. Él menciona que el gobierno del presidente Cárdenas tarde o temprano será un gobierno comunista y él no está de acuerdo con esas medidas. Ojo, no con las medidas del presidente Cárdenas, más no quiere decir que no está de acuerdo en proteger a obreros y campesinos. Aquí hay una disputa muy interesante entre la forma de cómo se iba a conseguir la protección a obreros y campesinos, por un lado la que tiene el presidente Cárdenas y por otra la que tiene el presidente Calles, la cual en el fondo esta es la ruptura que hay que estar analizando, porque si me preguntan en estos momentos yo me quedaba con la postura del general Calles, la cual la podemos desarrollar con muchísimo gusto si así lo desean, o si no, pues cada quien se quedará con la visión que quiera. ¿Me explico? Entonces, hasta aquí esta primera etapa de la desaparición de poderes durante la primera periodo del presidente Cárdenas con la ruptura con el general Calles. El segundo periodo es durante el periodo revolucionario. Estamos hablando del estado de Chiapas, donde vamos a tener la desaparición de poderes. ¿Qué está pasando aquí? En 1936 va a haber cambio de gobierno en el estado de Chiapas y se disputan dos grupos, una vez más, el control político del estado. Por un lado está el gobernador, el agente del gobernador, Victórico R. Grajales, que es el licenciado Brindis, el que tienen ustedes que estoy señalando, y gentes del Partido Nacional Revolucionario. En el fondo, se va a atacar al gobernador Victórico R. Grajales porque es de los gobernadores que, a pesar de que el general Calles ha sido expulsado del país, todavía quiere tener su control político y se va a oponer a las políticas agrarias del presidente Cárdenas. El Partido Nacional Revolucionario va a hacer una inspección una vez más al estado de Chiapas para ver cuál es la situación de los campesinos. Los campesinos se manifiestan de que el gobernador Victórico Grajales no les da las tierras, y entonces el Partido Nacional Revolucionario le presenta al presidente Cárdenas la solicitud formal para la desaparición de poderes. El presidente Cárdenas, tarde y gustoso, para quitarse a un agente más del general Calles, pues le presenta oficialmente al Pleno del Senado de la República la desaparición de poderes del estado de Chiapas por, una vez más, las concebidas cuestiones que hemos mencionado: obstrucción al plan sexenal, violación a la Constitución General de la República, ruptura del Pacto Federal y manipulación del proceso electoral. Por lo que la Comisión Permanente declara desaparecidos, el Pleno del Senado declara desaparecidos los poderes en el estado de Chiapas. Una vez más, aquí llama la atención, solamente un senador está argumentando este dictamen. Y lo que es más curioso, de todos los estados que llevamos analizando, no hay nadie, absolutamente nadie, que se pronuncie en contra de los dictámenes. Si se están dando cuenta, poco a poco la élite política, el Partido Nacional Revolucionario, el partido oficial, el ejército y todo el sector político se están empezando a someter al presidente de la República. Ojo, al presidente de la República, más no al general Cárdenas, que quede claro. Una cosa era la persona y otra cosa es la institución. Recuerden, las personas son temporales y las instituciones son atemporales. Ese es el sistema político que estamos construyendo en estos periodos. Entonces, el Pleno del Senado declara desaparecidos los poderes y nombran al licenciado Amador Coutinho de Cos como gobernador provisional. ¿Y qué misión tiene? Empezar a repartir las tierras ociosas que hay en el estado. Como se dan cuenta, estamos en pleno periodo revolucionario del presidente Cárdenas y la reforma agraria va a ser la primeritita que se va a echar a andar. El primer estado es en Yucatán, donde vamos a afectar a la casta divina de los terrenos de Yucatán. Después va a seguir el reparto agrario
en Lombardía, Nueva Italia, en Michoacán, y lo que va a ser la corona de la joya de la corona de este reparto agrario va a ser en la comarca lagunera. Muy bien. Hasta aquí la segunda etapa del periodo revolucionario. La tercera etapa, que es la que más me gusta a mí, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, de todas las anteriores que hemos analizado, el estado de San Luis Potosí es una maravilla porque es la última vez que un movimiento armado hay en el país y este es sofocado, pero tiene una razón de ser por la cual voy a explicar. Recuerden que el 14 de junio del 35 el presidente Cárdenas reorganiza su gabinete, saca de la Secretaría de Agricultura al licenciado Tomás Garrido Canaval y nombra al general Saturnino Cedillo que les estoy señalando, y lo nombra secretario de Agricultura del 17 de junio del 35 al 15 de agosto del 36. De todas luces es sabido que el general Cárdenas, para la reforma agraria, al último que consultaba era el general Saturnino Cedillo. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía poco aprecio hacia el general Cedillo por sus, ¿cómo decirlo? Pues vaya, lo consideraban que era una persona de muchas luces, y entonces pues el general Cárdenas se lo brincaba y tomaba acuerdo con los campesinos y consultarlo. Ante esta situación, el general Saturnino Cedillo decide renunciar y regresa a su coto de poder, que es el estado de San Luis Potosí. Se mencionaba que efectivamente el general Cedillo, una vez de que abandonó el gabinete, se iba a levantar en armas, pero se estaba esperando a un momento propicio. Y el momento propicio llegó el 18 de marzo del 38, cuando se da la expropiación petrolera. Es decir, 2 meses después, lanza su movimiento. Y lo que es interesante de este movimiento, que es un movimiento militar sui generis en toda la historia del país, por lo siguiente. El 15 de mayo, en plena San Luis Potosí, está el presidente Cárdenas empezando a hacer el reparto agrario en el estado de San Luis Potosí. Y ahí mismo el gobernador del estado, que va a recibir dinero de la federación para empezar a echar a andar la reforma agraria, lanza este manifiesto a la nación del Congreso del Estado de San Luis Potosí para desconocer su gobierno. Lo que es una cuestión bastante sui generis, porque estando el presidente de la República en la entidad donde van a pasar el movimiento, y no pasa absolutamente nada, porque lo que es chistoso es que el gobernador Mateo Hernández Netro le muestra en plena plaza de San Luis Potosí al presidente Cárdenas el manifiesto. El presidente Cárdenas lo lee y lo pasa a la persona que tiene al lado. ¿Me explico? Y entonces, pues, es genial esta situación porque ¿cómo es posible que un movimiento armado, teniendo al jefe del Estado, está en el estado de San Luis Potosí y no pasa absolutamente nada? Ahí tienen. Entonces, ¿qué pedía el general Cedillo? Tienen ustedes que el general Cedillo estaba esperando un pretexto para levantarse, porque él estaba absolutamente convencido que la expropiación petrolera iba a ser un fracaso para México. Para 1938, para mayo del 38, parecía que sí, porque en esos momentos los Estados Unidos nos bloquean económicamente, no nos compran petróleo, como tampoco nos compra petróleo la Gran Bretaña. La única que nos empieza a comprar petróleo es la Alemania nazi. Entonces, aprovecha esta coyuntura el general Cedillo. Quiero que vean lo siguiente. Aquí está la ciudad de San Luis Potosí, está pegado de su lado izquierdo, y el municipio que está de color rojo es lo que hoy se conoce como Ciudad del Maíz. El movimiento no salió de ese municipio. Si se dan cuenta, está pegado al estado de Tamaulipas y al estado de Nuevo León. El movimiento jamás salió de ahí. ¿Pero qué pedían prácticamente? Primero, la destrucción del general Cárdenas, porque decía que nos llevaba al colapso y que la expropiación petrolera iba a ser un fracaso absoluto y que los Estados Unidos tarde o temprano nos iba a invadir. Insisto, para mayo del 38 parecía que sí. Bueno, pero para realizar esto va a haber un ejército constitucional mexicano. Aquí me encantan las palabras que emplean todos los movimientos porque le ponen unos nombres muy eufemísticos a todas estas cosas, porque siempre les ponen ejército reconstructor de la patria, o ejército regenerador, o ejército constitucional. Es decir, tratan de darle un manto legal a todas estas cuestiones para sumar adeptos. Sin embargo, no los hay.
y para también convocar a más gente, crean un premio, una medalla, mejor dicho, que a mí me llama poderosamente la atención por el título que le ponen. La medalla de todo aquel general que se sume a esta causa, le van a otorgar la medalla de hijo predilecto de la patria. ¿Me explico? O sea, ese tipo de eufemismos que utiliza todos estos políticos y todos estos militares son geniales porque pues tratan de tener más calado con sus adeptos. El movimiento es de mayo del 38 a enero del 39, prácticamente no dura mucho. El movimiento no tiene arrastre y no tiene arrastre político, no tiene arrastre económico, no tiene arrastre militar. Sin embargo, el presidente Cárdenas, ante esta situación, ¿por qué? Porque un general un Estado está desconociendo a la federación y la federación no puede permitir eso, porque por eso está la federación. La federación está para cuidar el pacto federal. Ante esta situación, el presidente Cárdenas solicita al Senado de la República declare desaparecidos los poderes constitucionales. Y este dictamen que se presenta al Pleno del Senado es diferente. ¿Por qué? Porque lo que se está invocando es lo siguiente. El Estado de San Luis Potosí están pidiendo una rebelión. Los poderes locales de San Luis Potosí se están rebelando contra la Federación, lo que implica una violación a la Constitución General de la República y hay una ruptura al Pacto Federal, por lo que es necesario declarar desaparecidos los poderes constitucionales del Estado de San Luis Potosí. Se hace la declaratoria respectiva. Aquí, a diferencia del 17 de diciembre que esperaron media hora, no. Aquí fue rápido. Se declaran desaparecidos. La persona que ustedes están viendo que tiene la mano adelante, que está protestando el cargo, es el general Genovevo Rivas Guillén, quien es el nuevo gobernador provisional del estado. Estaba ya en la sesión, por lo menos en el 17 de diciembre del 35, por lo menos hicieron un poquito ¿cómo decirles? Un poquito de circo, de darle media hora de esperanza a que supuestamente deliberaran para ver quiénes iban a ser los gobernadores provisionales. No, aquí termina de leer el presidente del Senado de la República, quién es el dictamen de la separación de poderes, y luego el general Rivas Guillén toma la protesta. Y va a reconstruir los poderes locales, hacer la convocatoria respectiva. El movimiento no tiene mayor éxito, insisto, se quedó en el municipio de Ciudad del Maíz, y el general Saturnino Cedillo es muerto, aquí ustedes lo están viendo, muerto el 13 de enero del 39, por lo que con su muerte, pues el movimiento no tiene ya mayor arrastre, el cual nunca tuvo, hay que ser sinceros, y queda ahí enterrado. Aquí está su tumba, que hoy en día los campesinos de San Luis Potosí siguen visitando la tumba del general Saturnino Cedillo. Así es que, pues, a grandes rasgos, esas han sido las 9 declaratorias efectivas de desaparición de poderes que su servidor ha trabajado. Espero que haya sido un tema interesante. Perdón por lo apretado del tiempo, pero pues como eran muchísimos datos, pues traté de resumir lo más que pude. Estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Hernández Padilla. Ha sido muy interesante, muy interesante. Y todo lo que usted nos ha comentado es sorprendente. Nuestra historia nacional, yo creo que nos sigue dando sorpresas cada día. Y bueno, enterarnos de estos sucesos tan complejos que se dieron durante el periodo del general Lázaro Cárdenas, creo que está generando inquietudes. Aquí están llegando preguntas, pero ya tengo yo algunas aquí registradas. Una que hace Francisco Mucinio dice: desde la perspectiva del Pacto Federal, ¿cómo se respeta la autonomía de los estados para preservar la paz social y la soberanía nacional? Bueno, en ese aspecto recuerden que hay que ser muy claros en eso del federalismo, porque ahí los mexicanos tenemos un poco de confusión en lo que es el federalismo. A diferencia de los Estados Unidos, la federación en Estados Unidos nació para unir lo que estaba unido. Aquí la federación empezó a desunir lo que estaba unido. La federación, y ahí está el pacto federal, la primera constitución del 24, primero dice, primero es la federación y luego son los estados. La constitución del 57 vuelve a reiterar, primero es la federación y luego son los estados. La constitución del 17 vuelve a reiterar, primero es la federación y luego los estados. ¿Me explico? Así es que la primera que tiene que controlar
La federación es el gobierno federal. A través del Senado de la República, donde se discute el pacto federal, ahí todos los gobernadores tienen la obligación de presentar las dudas que tengan respecto al pacto federal. Perdón, aquí se va a hacer un poquito de polémica. Esto de la Conagua jurídicamente no tiene razón de ser. Están duplicando una atribución que le corresponde al Senado de la República. Los gobernadores, les guste o no les guste, tienen que estar sometidos al poder federal. ¿Me explico? Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, voy rápido porque sí tenemos, están llegando muchísimas cosas. Nuestra doctora María Vázquez ¿Sí? Valdés pregunta, ¿qué autores y qué libros nos recomienda para revisar y complementar este tema desde la perspectiva histórica como literaria? Perfecto. Para empezar, yo recomiendo mucho al doctor Manuel González Oropesa, que él es quien empezó a trabajar este tema antes que yo. Se llama el libro Por la razón de las leyes del Senado de la República, ese es uno. Tiene otro que se llama La intervención federal y la desaparición de poderes locales. Pero el autor es el doctor Manuel González Oropesa. Esa sería la bibliografía básica que yo recomendaría. Si no, también pueden consultar, por otras razones, pues aparte de mi libro, también pueden consultar al doctor Martínez Assad, con el siguiente, que es Los sentimientos de la región, del viejo régimen centralista a la nueva pluralidad. Esos de cajón serían con los cuales yo invitaría a analizar estas cuestiones. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. El licenciado Sergio Becerril quiere saber si la desaparición de poderes fue pacífica y no hubo brotes de movimientos armados o violencia. Claro, excepto el caso que nos comentó ahorita de San Luis Potosí, ¿cómo fue en los demás estados? En los demás estados precisamente, y esto siempre ha ocurrido desde que se implementó la facultad de desaparición de poderes de 1874 a 1976, los gobernadores de puestos no hicieron, a excepción de Manuel Páez, que solamente hace un manifiesto nada más, pero los demás gobernadores entendieron perfectamente bien que políticamente estaban liquidados. Y es más, todos estos gobernadores que eran los reyes en ese momento, pues su séquito mágicamente desaparece. Ya nadie más lo sigue. La élite política es muy clara. Están viendo que están liquidando a estos gobernadores y los abandonan totalmente y se van con el gobernador provisional. Y en ese aspecto, qué bueno que señalan esto de la paz, porque siempre fueron movimientos pacíficos, ¿eh? La élite le quedó clarísimo. Y esa parte, también por si van en las cuestiones de ponerle un poquito la idea de sociedad civil y ciudadanía, en esos momentos, en estos periodos, no existe nada de eso. La política solamente está reservada en esos momentos a la pura élite, nada más. La ciudadanía le importaba dos peras y un comino, las elecciones, la política, eso no, oye, ya no vean estos ejercicios con los ojos de hoy. ¿Por qué? Porque antes la política nada más era, valga la redundancia, de políticos. Todavía no se habían estas cosas y había paz, porque al final de cuentas nada más era para gente que tenía algo que perder, porque la población civil no se vio beneficiada, no hicieron ninguna cuestión, nada de esto, todo fue muy pacífico. Ya. Continuando con esto, José Rodríguez quiere saber cuál era la situación de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Bueno, Guerrero ya nos comentó usted, pero ¿y Michoacán y Oaxaca? De Michoacán, cuando yo mencioné Michoacán me refería a la reforma agraria. Oaxaca, me estás diciendo Oaxaca, ¿verdad? Sí, Oaxaca. Pues en mi estudio no está Oaxaca. A lo mejor haber sido Chiapas, lo han de haber confundido con Chiapas. No, yo creo que está comentando Oaxaca porque agrega aquí que son estados en donde históricamente ha existido violencia junto con otros estados que usted mencionó. Ya. ¿Oaxaca no tuvo ningún problema entonces? En este periodo no, pero se ha habido desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, sí. Ya quiero entender qué está pasando. Para que también quede más claro, ¿qué se entiende por desaparición de poderes y por conflicto local?
Desaparición de poderes y conflicto local quiere decir, y ojo, no lo estoy inventando yo, ahí lo pueden ustedes checar en la ley reglamentaria de 1978. Conflicto local quiere decir que el gobernador esté peleado con la legislatura y viceversa. Que la legislatura esté peleada con el Poder Judicial y viceversa, y que el Poder Judicial esté peleado con el gobernador. Eso es el conflicto local. El narcotráfico, la inseguridad, la violencia, todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, eso es muy diferente para que proceda la desaparición de poderes, ¿eh? Eso es muy diferente. Vuelvo una vez más a repetir, solo es entre la élite política, nada más. Aquí la ciudadanía en ese aspecto, pues, perdón, pero no entra. Ok, de acuerdo. Una pregunta más que le hacen, nada más que usó aquí como no usó su nombre la persona. ¿Considera que la desaparición de poderes en los estados citados fue la solución más adecuada que pudo haber, la solución política más adecuada que pudo haber? Sí, ¿por qué? Porque a final de cuentas recuerden que lo que estamos construyendo es un nuevo sistema político. Ojo, esto no quiere decir que yo estoy defendiendo el presidencialismo. A lo que me estoy refiriendo es que en este periodo recuerden que hay una lucha, una dualidad de poder. Por un lado está la figura del general Calles, que es quien realmente detenta el poder político en esos momentos, y está la figura de un presidente de la República que tiene facultades constitucionales, pero que no las puede ejercer porque está esta otra figura que es temporal. Imagínense si todos hubiéramos sujetado nuestros destinos al general Calles. Si el general Calles se hubiera muerto, bueno, que efectivamente muere, pero si el sistema dependía de un hombre, ¿qué iba a pasar? Es lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en todos estos lugares donde no hay instituciones. Lo que se está haciendo en esos momentos es que ese poder que detenta el general se instituye en la figura presidencial, ojo, en la figura presidencial, que después esto se exacerbó y que conocimos un presidencialismo autoritario que nos cortaba muchísimas divisiones de poderes. Eso es otra cosa. Además, en esos momentos no había otra posibilidad de hacer el cambio de la construcción del sistema político. Y además, esto lo pudo hacer el general Cárdenas. ¿Por qué? Porque se estaba apoyando en dos ejes centrales: los campesinos y los obreros. Si el general Cárdenas no hubiera hecho estas medidas como gobernador del estado de Michoacán, como secretario de Gobernación del presidente Ortiz Rubio y como presidente del Partido Nacional Revolucionario, es decir, conocía toda la maraña de los intereses políticos que tenía el sistema que dependía de la figura de Plutarco Elías Calles. Si él no hace una estructura paralela, no hubiese podido enfrentarse con el general Calles. Como no lo pudieron hacer ni Abelardo Rodríguez, ni Emilio Portes Gil, ni Pascual Ortiz Rubio. ¿Me explicó? Ya. Una pregunta que hace la maestra Olimpia, que trabaja con nosotros en la Cámara. Hoy, en Sí, la actualidad, ¿puede suceder la desaparición de poderes? claro que puede desaparecer. ¿En qué aspecto? Hay una ley reglamentaria. Me llama poderosamente la atención la legislatura anterior, la que me hizo el favor de publicar mi libro. De hecho, yo hice estas declaraciones y estas notificaciones a mis mismos senadores, porque me llama la atención que desafortunadamente, perdón, nuestros senadores no conocen muy bien nuestra constitución, nuestros senadores no conocen muy bien nuestra ley reglamentaria. Hay una ley reglamentaria donde, insisto, que dice, y está el artículo 5, donde enuncia cuál es el procedimiento para la desaparición de poderes. Vuelvo al punto: inseguridad, narcotráfico, violencia, quema de pozos, cerrar calles. Eso no es un conflicto local, eso es inseguridad de un estado. Pero sí, ¿cómo habría una desaparición de poderes? Si el gobernador, como por ejemplo podría ser, si el gobernador Bonilla decide desconocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia y prorroga su periodo de 5 años, que solamente fue electo a 2, porque ya la Suprema Corte de Justicia
ya dijo que no va a proceder eso. Pero si el gobernador se empeña en hacer esa situación, porque el gobernador, el Poder Ejecutivo local, está violando una cuestión federal. Y entonces sí procedería la desaparición de poderes, porque en la ley reglamentaria está enunciándose: quebranten el régimen federal o la Constitución General de la República. Y ya hay un fallo, que el mandato es de 2 años. Así es que solamente así podría proceder la desaparición de poderes, nada más. Y vuelvo a reiterar una vez más esto, perdón, para que quede clarísimo: desaparición de poderes no va a proceder si hay narcotráfico, si hay inseguridad, si hay violencia, etcétera. No, 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 no. Eso no es un conflicto local. Eso es la política local de los estados. Pero eso no es conflicto local. ¿Me explico? Ya. Sí, perfecto. Dios no sabe, maestro, están llegando muchísimas preguntas. Pero ya no creo que no vamos a tener tiempo para abordar. Le vamos a compartir las preguntas a usted. Sí, claro. Eso también les decimos a todos. Hay muchas preguntas, algunas muy interesantes, como que despertó mucha animación y mucho interés. Nada más quería comentarle que hubo un señalamiento interesante que Sí. también va a ir dentro del conjunto de las preguntas. Paco Muciño dice que recomienda una investigación de nuestra Dirección de Servicios de Investigación y Análisis que se llama Desaparición de Poderes, Estudio Teórico, Doctrinal e Histórico, que elaboró la licenciada Claudia Gamboa Montejano, de 44 páginas, que es un documento elaborado en la Cámara de Diputados. Entonces es un comentario solamente al margen. Ahora, si me permite usted, voy a hacer una glosa. La conferencia que usted nos ha dado, que es sumamente interesante, habla de una periodización que usted aplica al periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas y cómo en estos 3 etapas de su periodo presidencial, él se apoya en el Senado de la República para poder impulsar la Revolución Mexicana. Y esto lleva a la desaparición de poderes en 9 entidades, 9 estados de nuestro país. El mayor movimiento de desaparición de poderes se da en el primer periodo, y se complementa con otros 2 por las causas que usted tan brillantemente nos ha explicado en los otros 2 periodos. Y esto, pues creo que como usted y todos hemos escuchado, por las razones que se dieron, a pesar de que el mismo ponente señaló que en muchos casos se usaban las mismas razones para emprender esta desaparición de poderes. Claro, eran las razones jurídicas que se esgrimían en el momento, pero como él nos señaló, había problemas muy claros, muy diferenciados en cada una de estas entidades, en cada uno de los 3 periodos que nos señaló. Esclarece en buena medida esta situación de conflicto que se dio entre el presidente Cárdenas y el presidente Calles, ya habiendo salido de su periodo presidencial, y yo creo que sobre todo nos da mucha luz sobre esta situación de debate y lucha política que se da dentro de nuestro país. Le agradecemos mucho a nuestro ponente. La verdad, esperamos que poder continuar en otro momento hablando de este mismo tema tan interesante. Y bueno, en este momento debemos terminar, desgraciadamente, por el tiempo que tenemos disponible, pero repito, como un compromiso para todos, se le van a hacer llegar las preguntas al ponente. Muchas gracias, maestro. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de despedirnos? Sí, si me permite rápidamente mostrarles que si tienen alguna duda, comentario, pues me encuentran aquí, miren. Ahí tienen muy bien. Y ahí tienen mi WhatsApp, por favor. Perfecto. Dejamos esta pantalla en lo que nos despedimos y les doy unos avisos. Hemos tenido esa transmisión también en el canal de Facebook de la Biblioteca Legislativa. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestra siguiente sesión. La siguiente sesión
va a estar, la va a presentar en la ponencia el maestro Juan Ignacio Alvarado Castellanos, y va a ser la filosofía de la ética y la estética o la vuelta a sí mismo. Mañana es a las 11 de la mañana. Va a ser en la el otro URL que habíamos utilizado en principio. Les pedimos estar en comunicación, en contacto con nosotros por cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Va a ser bienvenido en nuestro correo electrónico de Círculo de Lectura que viene en el cartel que ustedes seguramente ya conocen. Y bueno, terminamos nuestra sesión de hoy reiterando nuestro agradecimiento al maestro Julián Habacuc Hernández Padilla por esta interesantísima charla. Esperamos tenerlo en otra ocasión también con nosotros de vuelta. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Dios, todos. Gracias, maestro. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.